Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el caso de Lia Nasser, un caso que transcurrió en el año 2009 en Colombia. Este caso involucra a una mujer de 26 años que fue vista por última vez con un compañero de clases. Antes de comenzar, les recomiendo que se suscriban y activen la campanita para que así YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Por aquí les estoy dejando mis redes sociales por si quieren seguirme y estar en contacto conmigo. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo empezó todo. Lia Patricia Nasser Gaviria nació el 17 de diciembre del año 1983 en la ciudad Sincelejo, Colombia. Hija de Carmen Gaviria y Alfredo Nasser. Tiene un hermano llamado Samir Elías y una hermana llamada Glenda Nasser, siendo Lia la mayor. Lia fue descrita por sus familiares como una joven muy extrovertida, con una personalidad encantadora, quien tenía muchos amigos. Además, era muy unida a sus padres. Después de terminar la escuela secundaria, Lia decidió seguir los pasos de su madre, quien era una abogada respetada y muy importante, por lo que comenzó a estudiar leyes en la Universidad de Barranquilla. Mientras estuvo estudiando allí, aproximadamente en septiembre del año 2003, a sus 20 años, conoció a un joven llamado Juan Pablo Villalobos Guerra, con quien salió, y posteriormente ambos decidieron empezar una relación sentimental. No pasó mucho tiempo cuando planearon casarse. Aunque los padres de Lia no estaban de acuerdo por el poco tiempo que llevaban conociéndose, además de que para ellos Lia y Juan eran muy jóvenes y estaban estudiando, la pareja fue tan insistente que después de todo sus padres terminaron aceptándolo. Fue entonces así como la boda se realizó el mismo año, y para el 2004 el matrimonio ya estaba esperando a su primogénita, a quien colocaron por nombre María Ángela. Luego del nacimiento de su hija, la pareja comenzó a tener problemas. Ya no se llevaban tan bien y además Juan empezó a irse de viaje por trabajo. Después de 3 años, en el 2007, Lia se enteraría que esos viajes tenían nombre y apellido. Juan le estaba siendo infiel, por lo que terminaron por separarse. Más tarde, ese mismo año, Lia, a sus 24 años, decidió regresar a su ciudad natal, Sincelejo. Pasaron varios meses donde buscó rehacer su vida y decidió continuar estudiando Derecho en una universidad local. Al mismo tiempo, quiso realizarse una operación estética de aumento de senos. Su cirujano plástico se llamaba Javier González, con quien luego de visitas de consultas, de llevarse bastante bien y ser su confidente, la química entre los dos fue tanta que empezaron a salir y posterior a eso de llevar bastante tiempo saliendo, comenzaron una relación sentimental. Javier era muy detallista, no solo con Lia sino también con su hija. Al igual que ella, él tiene una hija producto de un matrimonio anterior, así que ambos estaban conscientes de sus situaciones. Sin embargo, aunque todo parecía estar perfecto, había una cosa que los atormentaba. Y es que Javier había tenido una exnovia, la cual era bastante joven, y esta persona acosaba mucho a Lia. La llamaba, la amenazaba, le enviaba mensajes insultándola y la hacía sentir muy incómoda. Como consecuencia de eso, después de 6 meses para mayo del 2009, Lia pensaba en dejar la relación con Javier. Además, el 28 de mayo, les comunicó a sus padres que había tomado la decisión de irse nuevamente de Sincelejo. Les dijo que no aguantaba otro fracaso, y más porque ya era una mujer que tenía una responsabilidad con una hija. Sin embargo, debido a que Lia estaba haciendo sus prácticas profesionales, tenía que esperar terminar para poder graduarse e irse. Hasta los momentos, esos eran sus planes. Y es así como, teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El día viernes 29 de mayo del 2009, a eso de las 8 de la mañana, Lia Nasser, de 26 años, se encontraba en el Juzgado Tercero Penal Municipal de Sincelejo, ubicado en las instalaciones del Palacio de Justicia, donde hacía sus prácticas judiciales. Allí, fue buscada por su compañero de estudio llamado Eduardo de la Osa, de 24 años de edad, con quien adelantaba un trabajo de sustentación de tesis de la universidad. Al parecer, Lia debía presentar un trabajo, por lo que Eduardo se había ofrecido a entregarle un material de estudio. De acuerdo a eso, al encontrarse y después de dialogar, salieron de las instalaciones del Palacio de Justicia y se fueron en la motocicleta del hombre. Tiempo más tarde, luego de varias llamadas realizadas por parte de su familia que no fueron contestadas, el padre de Lia, Elías Nasser, preocupado porque su hija no la atendía y no le devolvía la llamada, se dirigió hasta su trabajo, en donde le informaron que su hija había salido en horas de la mañana y que momentos antes había estado hablando con un joven sobre un trabajo de la universidad. Allí mismo, Elías se entera que su hija, antes de salir de las instalaciones, recibió una llamada donde le decía a la persona: "Ya voy",
espérame. Y salió de la oficina a las 8:15 de la mañana diciéndole a sus compañeros de trabajo que dejaría el bolso ya que no se tardaría mucho. Esta pasaría a ser la última vez que fue vista con vida. Resulta que a partir de allí, los instantes de su salida quedaron grabados en las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia. Inicialmente, el primero en buscar para que diera información sobre Lía fue a Eduardo. Pero como nadie conocía quién era, los familiares de la mujer alertaron primero a Rafael González, amigo y compañero de estudio de Lía. Al mostrarle los videos de las cámaras, inmediatamente identificó al hombre como Eduardo, el compañero de clases. Rafael contó que el hombre era bastante inteligente, siendo capaz de leerse un libro completo en solo 3 días. Sin embargo, se le hacía raro que fuera precisamente él quien se ofreciera a ayudarla, ya que era una persona asocial que no era de hablar mucho. El video registró la entrada de Eduardo a eso de las 8 a.m. al Palacio de Justicia. Había entrado hablando por teléfono con unos documentos en la mano y posteriormente la secuencia del video mostraba que salió del lugar 5 minutos después. Sobre las 8:15 de la mañana quedó registrada la salida de Lía del lugar. Ese día estaba vestida con una blusa manga corta rosada y unos pantalones beige con sandalias. Como Rafael aseguró que tenía el número telefónico de Eduardo, él mismo lo llamó y le pidió que se dirigiera al palacio, por lo que a las 3 de la tarde llegó al lugar. Al ser interrogado, contó que él le había prometido a Lía un resumen del examen que tenía. Dijo que juntos fueron a buscarlo en su moto, pero ya de regreso manifestó que le entró una llamada y ella le había dicho que la dejara en el camino. Lía se comprometió a llamarlo, pero según Eduardo, nunca lo hizo. Posterior a eso de las 11 de la mañana, había regresado al juzgado a buscarla como ciertamente se evidencia en las cámaras, pero no la encontró. Él insistía que no sabía dónde estaba su compañera de estudio. En tanto, la policía, familiares y conocidos siguieron en búsqueda frenética de la joven. Salieron por todas las calles de Sincelejo y empezaron a repartir volantes y pegar su foto en cada lugar. Paralelo a eso, Elías se dirigió a colocar la denuncia por desaparición. Esta fue recibida por Wilson Uribe, quien era el jefe de investigaciones de la fiscalía. Él buscó nuevamente a Eduardo por ser la última persona en ver a Lía, pero él volvió a contar la misma historia, la cual para los investigadores era creíble. Para todos, parecía un posible secuestro. Las miradas estaban encima de 2 personas, Javier González, el novio de Lía, y la exnovia de Javier. Sin embargo, para el día siguiente, sábado 30, luego de algunas investigaciones, se conoció que Javier tenía una coartada, mientras que a la exnovia no se le encontró alguna evidencia que pudiera conectarla con la desaparición de Lía. Después de más de 30 horas que llevaba Lía desaparecida, ese mismo día llegó una información muy importante a la fiscalía. Se trataba de una mujer llamada Luz Estela Romero, quien llegó en compañía de su jefe, Aquiles Huerta, siendo este el que la llevó hasta ahí. Luz se identificó como empleada de servicio doméstico de la casa donde vivía Eduardo de la Osa Acosta, el compañero de estudio de Lía. Aquiles era un fiscal de Sincelejo y estaba casado con Jimena de la Osa, hermana de Eduardo. Aquiles, Jimena y Eduardo llevaban 5 años viviendo todos en el barrio La Palma de Sincelejo. Luz declaró a las autoridades que ella estaba limpiando cuando Eduardo y Lía entraron a la casa aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Ella logró ver de reojo a la joven. Después de 10 minutos, cuando ella iba pasando por el cuarto de Aquiles, Eduardo salió y le dijo que fuera a la tienda a comprar una gaseosa. A lo que ella va a hacer el mandado y viene de regreso, se topó otra vez con Eduardo, quien la mandó nuevamente a comprar en la tienda, esta vez galletas. Cuando Luz va de regreso a la casa por segunda vez y llega, ve a Eduardo subido en su motocicleta, llevando un tanque de plástico con su tapa color azul de 120 litros entre sus piernas. Sin decir nada, arrancó y se fue. Como Luz no vio salir a la mujer, pensó que todavía estaba en la habitación. En eso le tocó varias veces y como no obtuvo ninguna respuesta, abrió la puerta. Allí se dio cuenta que no había nadie. Sin embargo, vio algo muy extraño. Y es que la cama estaba sin sábanas y además de eso, había un líquido de color rojo encima del colchón. Posteriormente, Luz Estela le dio a los investigadores que Eduardo llegó a la casa 3 horas después, con el mismo tanque con el que había salido. Empezó a lavarlo y también lavó su ropa y sus zapatos. Ese mismo día llegó su jefe y su esposa Jimena a la casa y le preguntaron qué había pasado en su habitación, a lo que Luz le respondió que ella no sabía que eso lo había hecho su hermano Eduardo. Al día siguiente, con un periódico en la mano, Jimena le preguntó a la empleada que si esa muchacha que salió en las noticias había estado en la casa, respondiendo Luz que sí.
El testimonio de Luz Estela fue la ficha clave que necesitaba la investigación, por lo que por todo lo anterior, las autoridades solicitaron una orden de allanamiento en la casa que Eduardo compartía con su hermana y su cuñado en búsqueda de evidencias. Allí, los investigadores encontraron manchas de color rojo en la sábana y el colchón de la cama matrimonial de la vivienda. También se encontraron cabellos y además hallaron en el patio el balde que había mencionado Luz Estela. A su lado había un martillo con manchas de sangre. A partir de esas pruebas, las autoridades formularon su hipótesis por homicidio. Pero para poder acusar a Eduardo de homicidio agravado, necesitaban demostrar dos cosas. Una, que un cuerpo entrara en el tanque de 120 litros. Y dos, se necesitaba encontrar el cuerpo de Lía, si no sería señalado de desaparición forzada. Efectivamente, se pudo confirmar que fue así después de probarlo con una persona de contextura y características similares a Lía, por lo que las autoridades comenzaron un rastreo por toda el área hasta una laguna que había en la parte posterior de la vivienda. Hasta ese momento no encontraron nada. Como no querían que hubiera riesgos de fuga, para el domingo 31, a Eduardo de la Osa le dictaron medida de aseguramiento por el delito de desaparición forzada, cargo que no aceptó. Pero afirmó que Lía se había ido hasta su casa y mencionó que la mancha que había en el colchón era rastro de sangre porque había tenido relaciones con ella, pero él no quería que eso saliera a la luz. Luego, dijo que Lía salió de la casa y que no sabía nada de ella. Pero a esas alturas las autoridades sabían que se estaba contradiciendo. Eduardo fue llevado a la cárcel custodiado. Mientras tanto, los familiares, conocidos, amigos y muchas de la comunidad de Sincelejo marcharon al día siguiente pidiendo justicia para que no quedara impune el caso de Lía. Para el martes 2 de junio del 2009, gracias a que las autoridades decidieron divulgar la foto de Lía y el balde, un hombre que trabajaba en una obra como arquitecto cerca de la vivienda de Lía y había leído las noticias, alertó a las autoridades que vio un señor que llevaba en la parte de adelante un balde color azul. El hombre parqueó su moto en un terreno baldío. Entró, puso el tanque en el suelo y duró unos 45 minutos adentro. De inmediato se desplazaron las autoridades y fue así como efectivamente hicieron el hallazgo del cuerpo sin vida de Lía Patricia Nasser Gaviria. Se encontraba semienterrado en posición fetal, envuelto en una sábana debajo de un árbol de ceiba, tierra y cartones, a tan solo 200 metros de su residencia y a 500 de la que fuera su universidad. El lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Lía era un contraste de grandes casas con arquitectura moderna y lotes enmontados. Paradójicamente, desde el balcón de la casa donde vivía con sus padres, se podía observar el sitio donde la encontraron. De acuerdo a la autopsia practicada, se determinó que la causa de la muerte de Lía fue asfixia mecánica. Los médicos forenses también encontraron golpes y laceraciones en su espalda, provocadas al parecer por un objeto contundente. Las pruebas confirmaron que no había sido abusada sexualmente. El juicio contra Eduardo de la Osa Acosta empezó el 14 de julio del 2009 en el Juzgado Primero Especializado de Sincelejo. Los fiscales construyeron los hechos diciendo que Eduardo llegó al trabajo de Lía, la invitó a su casa engañada y al llegar mandó a la empleada a hacer un mandado y durante esos momentos la hizo pasar a su habitación y ahí trató de abusar de ella. Lía se resiste, hubo una pelea y la terminó asesinando asfixiándola. Posteriormente trata de deshacerse del cuerpo optando por agarrar lo primero que encontró, en este caso el tanque, para así poder sacarla de la casa. Metió el cuerpo en el interior del plástico y en el lapso de tiempo comprendido entre las 9:30 a las 10:15 de la mañana, recorrió con él por más de 15 minutos hasta llegar al lugar donde la enterró, un sector del barrio Venecia, justo detrás de la casa de Lía. Durante las audiencias se presentaron distintos testigos, entre esos quienes se convirtieron en pieza clave. 3 trabajadores de la construcción y la empleada de Aquiles Huertas. Asimismo, la parte acusadora presentó el recipiente, la cual fue una de las pruebas más fuertes que tuvo el organismo para la captura de Eduardo. Los investigadores descubrieron a través de una amiga de Lía que ella le había comentado que alguien cada vez que llegaba a la universidad la acosaba mandándole mensajes como «Qué bonita te ves hoy con ese pantalón, qué bonita te queda esa blusa». Cuando ella le devolvía la llamada a ese número, nunca contestaban. Resulta que se trataba de Eduardo, quien al parecer estaba obsesionado con Lía y tenía intenciones de tipo sexual hacia ella. Gracias a eso, los fiscales concluyeron que ese era el motivo del crimen. En la audiencia de lectura de la sentencia, el fiscal que llevó el caso dijo: «Estamos ante un delito que es de gran inmensidad. Se cegó la vida de una persona y la vida no se vuelve a obtener. El que se muere no resucita. Eso es un daño grave. Tenemos que el señor Eduardo de la Osa Acosta no colaboró con la justicia. Él se allanó a los cargos ante la contundencia de los elementos materiales probatorios.
los cuales la Fiscalía General de la Nación exhibió en la audiencia y por eso no le quedó más camino que allanarse a los cargos para poder obtener la rebaja de la pena. Él no ha colaborado y no ha dicho la verdad de lo sucedido, simplemente ha dicho que acepta los cargos. Por ello, la Fiscalía solicitó al juez que la rebaja que se le debía aplicar a Eduardo se moviera en los cuartos medios, con lo que se rechazó el 50% de la rebaja. Por su parte, Eduardo rechazó la postura de la Fiscalía y sostuvo que efectivamente se allanó a los cargos porque estaba acorralado. Dijo: yo acepté los cargos de algo que no cometía porque sabía que se me venía la sentencia y tenía que buscar algo para obtener la rebaja. La Fiscalía lo ha dicho, él no ha dicho la verdad. Entonces, ¿cómo me van a condenar por algo que ustedes dan por verdadero? Y sin embargo, la fiscal ha dicho que no he manifestado la verdad. ¿Cuál es la verdad que necesitan saber?, indicó. A pesar de todo eso, por las pruebas presentadas, Eduardo José de la Osa Acosta fue condenado en sentencia anticipada por aceptación de los cargos durante la audiencia de formulación de la imputación por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo sucesivo con ocultamiento, alteración u obstrucción de elementos materiales probatorios. El juez Carlos Ángel Caicedo lo condenó a 29 años y 2 meses de prisión. Sentencia que el abogado defensor de Eduardo apeló inmediatamente, por lo que para el 13 de noviembre del 2009, la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo rebajó la pena impuesta a Eduardo de la Osa, la cual pasó de 29 años y 2 meses a 27 años y 5 meses de cárcel. Consideró el tribunal que a Eduardo, por la aceptación de cargos, se le debía aplicar una rebaja del 40% y no del 36,36% como se hizo inicialmente, por lo cual la apelación interpuesta por su abogado tenía fundamentación. Asimismo, le fue rebajada la multa que había sido estipulada en 1.400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, condena que ahora quedó en 700 salarios. En tanto, Remberto Osuna Funes, representante de la víctima, indicó que si bien la sentencia fue modificada en algo, la rebaja fue insustancial, pues se corrigió un error de tipo aritmético, con lo cual el condenado obtuvo la rebaja de 19 meses. Agregó que con todo esto, los familiares de Lía se sienten en parte resarcidos, pues el crimen no quedó impune. Para la familia Nasser Gaviria, el homicidio de la joven abogada fue un daño irreparable que sufre cada uno de sus miembros, sobre todo su pequeña hija, que siempre sentirá la ausencia de su madre. Este crimen nos dejó en una situación difícil e imposible de describir. Es un dolor que se siente en cada segundo de nuestras vidas y que llevaremos hasta nuestra propia muerte, mencionó Alfredo Nasser. Por otra parte, para aquel momento, el abogado Víctor Castro Yepes, defensor de Eduardo, dijo que se estudiaría la posibilidad para llevar el proceso hasta casación, con lo cual busca más rebajas a la pena. Abogados consultados indicaron que Eduardo podría seguir consiguiendo rebajas dentro del penal, en donde podría estar entre 10 y 11 años si comienza a realizar actividades de educación y de buen comportamiento, con lo cual podría conseguir beneficios considerables. Para el 29 de mayo del 2011, la Corte Suprema de Justicia inadmitió el recurso de casación instaurado contra la decisión de instancia que condenó a Eduardo de la Osa. Con lo anterior, la condena a más de 27 años de prisión quedó confirmada. Eduardo de la Osa cumple su pena en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Para el 2017, se le concedió permiso de 72 horas otorgados por un juzgado de Valledupar. Esto tuvo indignados a familiares y amigos por considerar que fue un premio de la justicia. Según los familiares de la víctima, el confeso asesino no había cumplido con el tiempo de condena que estipula la ley para que reciba ese beneficio. Lo que más enfureció a la familia de Lía fue saber que el recluso habría estado departiendo con un fiscal de Sucre. Así lo expresó el padre de la víctima, Alfredo Nasser. Cuando a mí me dijeron eso, sinceramente me produjo dolor. Lloré y lo peor del caso es que me enteré que fue escoltado a su ciudad natal por el doctor Aquiles Huerta, fiscal en Sucre y propietario del inmueble en donde ocurrió el crimen de mi hija. El dolor de este padre se vio reflejado en redes sociales, en donde varios personajes se pronunciaron al respecto con mensajes de rechazo a los beneficios de la justicia y a la aparente complicidad del fiscal. Para el 29 de mayo del 2019, a 10 años de los hechos, familiares de Lía Patricia Nasser recordaron su irreparable pérdida. Lo último que se conoció del caso fue que Samir Elías Nasser, hermano de la víctima, señaló en su cuenta de Facebook que el homicida, Eduardo José de la Osa, se encontraba a las puertas de poner un pie en la calle bajo el amparo de libertad condicional, después de haber sido condenado por más de 27 años. Mientras tanto, Alfredo Nasser,
padre de Lía, manifestó que recuerdan esos momentos difíciles que vivieron. Agregó que el asesino, con solo cumplir 7 años de haber cometido el crimen, comenzó a gozar de permisos y que de pronto hasta salga libre, porque nuestras leyes son permisibles en este tipo de casos, aseguró. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda, comentario o sugerencia para un nuevo caso me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Aquí les estoy dejando mis redes sociales y 2 videos recomendados. Ya saben, mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.